Cuando todo pesa. Cómo salir del ruido mental cuando no puedes parar de pensar. Sinopsis. Hay momentos en los que todo sigue funcionando por fuera, pero por dentro algo empieza a romperse. La mente no se detiene. Los pensamientos se acumulan y una presión constante aparece sin una razón clara. Álvaro nunca pensó que acabaría así. No hubo un día concreto, no hubo una causa evidente, solo un proceso silencioso que poco a poco fue ocupando su mente, hasta que dejó de sentirse bien en su propia vida. Cuando todo pesa, es una historia sobre ansiedad, saturación mental y ese punto en el que ya no puede seguir igual. Un proceso real en el que Álvaro tendrá que enfrentarse a algo que nunca había hecho. Parar. Capítulo 1. Cuando todo empieza a pesar. Álvaro no supo en qué momento empezó. Si alguien le hubiera preguntado, no habría sabido señalar un día concreto, ni una situación exacta que lo explicara todo, porque al principio no parecía importante. Eran solo pensamientos, pequeñas preocupaciones que aparecían en momentos concretos, cosas normales, cosas que cualquiera podría tener, nada fuera de lo común. Su vida seguía funcionando, se levantaba, iba a trabajar, cumplía con lo que tenía que hacer y volvía a casa con la sensación de haber hecho lo correcto. Todo encajaba, o eso parecía, pero poco a poco algo empezó a cambiar, no en lo que hacía, en cómo lo vivía. Los pensamientos ya no aparecían solo en momentos puntuales, se quedaban más tiempo, volvían sin avisar, se repetían, y lo que antes era algo pasajero, empezó a convertirse en un ruido constante. Al principio no le dio importancia, pensó que era estrés, cansancio, una mala racha, algo temporal, pero no lo era, porque en lugar de desaparecer, iba a más. Empezó a notarlo en pequeños detalles. Le costaba concentrarse, le costaba desconectar, incluso en momentos tranquilos. Su mente seguía activa. Siempre había algo que pensar, algo que analizar, algo que no terminaba de cerrarse. Y lo más extraño de todo, era que no sabía por qué. No había un problema claro, no había una situación límite, pero aún así, no estaba tranquilo. Álvaro empezó a darse cuenta de algo que no le gustó nada. No estaba cansado físicamente, estaba agotado mentalmente. Y lo peor, era que no sabía cómo parar. Capítulo 2. La mente no para. Al principio, Álvaro pensó que podía controlarlo, que era cuestión de organizarse mejor, de descansar más o de dejar de darle tantas vueltas a las cosas. Había pasado por momentos de estrés antes, y siempre había sabido gestionarlos. Por eso no le preocupó demasiado, al menos no al principio. Pero esta vez era diferente, porque no se trataba solo de tener muchas cosas en la cabeza. Era la sensación de que su mente no tenía un interruptor, no se apagaba, ni siquiera cuando todo estaba en calma. Podía estar en casa, sin hacer nada, sin estímulos, sin presión, y aún así, los pensamientos seguían ahí, uno tras otro, sin pausa, sin orden, saltando de una cosa a otra, como si no hubiera control. Empezó a notarlo especialmente por las noches, cuando se acostaba esperando descansar, y lo único que encontraba era más ruido. Repasaba el día, pensaba en lo que tenía que hacer al día siguiente, recordaba conversaciones, imaginaba situaciones que ni siquiera habían ocurrido, y cuanto más intentaba dejar de pensar, más pensaba. Era un bucle, uno del que no sabía salir. Al día siguiente, el cuerpo se levantaba cansado, pero no era un cansancio normal, era más profundo, como si no hubiera descansado de verdad, como si su mente hubiera estado funcionando toda la noche sin parar, y eso empezó a afectar a todo lo demás. Le costaba concentrarse en el trabajo, le costaba mantener conversaciones sin perderse en sus propios pensamientos, le costaba incluso disfrutar de cosas que antes le resultaban naturales, porque siempre había algo de fondo. Ese ruido constante, esa sensación de no poder estar del todo presente. Álvaro empezó a preocuparse, no por una situación concreta, sino por algo más difícil de explicar, por cómo se sentía dentro de su propia cabeza, porque por primera vez no se sentía cómodo consigo mismo, y eso era algo nuevo, algo que no sabía cómo gestionar. Intentó distraerse, salir más, ver cosas, mantenerse ocupado, pero el problema no estaba fuera, estaba dentro, y por mucho que intentara evitarlo, siempre volvía, cada vez con más fuerza, cada vez más presente, hasta que llegó un punto en el que ya no podía ignorarlo. Algo no estaba bien, y esta vez, no parecía algo que se fuera a ir solo. Capítulo 3. El desbordamiento. El momento no llegó de golpe, no hubo un día concreto en el que Álvaro pudiera decir que todo se desbordó de repente. Fue más bien una acumulación de pensamientos, de sensaciones, de días en los que intentaba mantener el control, sin conseguirlo del todo, hasta que dejó de ser manejable. Empezó con algo pequeño, una mañana cualquiera,
en el trabajo, mientras hacía algo que había hecho cientos de veces. Nada complicado, nada nuevo, pero ese día no era igual. Le costaba concentrarse, leía lo mismo varias veces sin procesarlo, intentaba centrarse, pero su mente saltaba constantemente a otra cosa, pensamientos que no tenían relación, ideas que aparecían sin sentido, preocupaciones que no podía concretar, y cuanto más intentaba enfocarse, más se alejaba. Sintió una presión en el pecho, ligera al principio, pero presente, como una señal de que algo no estaba bien. Respiró hondo, intentó calmarse, pero no funcionó, porque esta vez no era solo mental, el cuerpo también empezó a reaccionar. La respiración se volvió más rápida, las manos más tensas, la sensación de incomodidad crecía poco a poco, y con ella apareció algo nuevo. Miedo, no un miedo claro, no algo concreto, un miedo difuso, a no poder controlarlo, a que aquello fuera a más, a no saber cómo salir de esa sensación. Álvaro se levantó, necesitaba aire, necesitaba salir de ahí, pero el problema no estaba en el lugar. Seguía con él, salió fuera, se apoyó en la pared, respiró otra vez, intentando calmar algo que no terminaba de entender, y en ese momento lo sintió con claridad. No estaba bien, no era estrés normal, no era un mal día, era algo más profundo, algo que ya no podía seguir ignorando. La sensación fue intensa, no duró para siempre, pero dejó algo importante, una certeza: esto no iba a desaparecer solo. Y por primera vez, Álvaro dejó de pensar que podía solucionarlo como siempre, porque esta vez no sabía cómo hacerlo. Capítulo 4. El agotamiento. Después de ese momento, algo cambió, no porque todo empeorara de golpe, sino porque Álvaro dejó de confiar en su propio equilibrio. Antes, aunque tuviera días malos, sabía que podía volver a estar bien. Ahora, ya no lo tenía tan claro. Esa duda empezó a acompañarlo en su día a día, y eso lo desgastó más que cualquier otra cosa, porque ya no era solo el ruido mental, era la sensación constante de estar vigilando cómo se sentía, de analizar cada pensamiento, de observar cada reacción, como si estuviera pendiente de sí mismo todo el tiempo. Y eso agotaba, más que el trabajo, más que las preocupaciones. Era un cansancio diferente, más profundo, más mental que físico. Había días en los que llegaba a casa y no tenía energía para nada, no porque hubiera hecho mucho, sino porque había estado sosteniendo demasiado por dentro, intentando mantenerse estable, intentando no perder el control, y ese esfuerzo constante pasaba factura. Empezó a evitar cosas, no de forma consciente al principio, simplemente dejó de hacer planes, de quedar, de exponerse a situaciones en las que sentía que no podría estar tranquilo. Su mundo se hizo más pequeño, más controlado, pero no por elección, por necesidad. Y aún así, no era suficiente, porque el problema no estaba fuera, seguía dentro. Y cuanto más intentaba reducirlo todo, más evidente se hacía. Álvaro empezó a entender algo que no le gustó. No podía seguir así, pero tampoco sabía cómo cambiarlo. Y esa sensación de no saber qué hacer fue lo que más le pesó. Capítulo 5. El límite. El límite no llegó como Álvaro imaginaba. No fue un colapso, no fue una situación extrema que lo obligara a parar de golpe. Fue algo mucho más silencioso, un punto en el que simplemente no podía más, no físicamente, mentalmente. Llevaba días sintiendo ese desgaste constante, esa presión interna que no desaparecía. Y llegó un momento en el que dejó de intentar sostenerlo todo como lo había hecho hasta ahora. Una tarde, al llegar a casa, dejó las llaves sobre la mesa y se quedó quieto, sin hacer nada, sin encender la televisión, sin coger el móvil, solo en silencio, y por primera vez en mucho tiempo. No intentó distraerse, se sentó en el sofá, apoyó los codos en las rodillas y dejó caer la cabeza entre las manos. No pensó en lo que tenía que hacer, no analizó nada, simplemente se permitió parar. Y en ese momento, algo cambió, no porque la sensación desapareciera, sino porque dejó de luchar contra ella. La ansiedad seguía ahí, el ruido mental también, pero Álvaro no reaccionó como siempre. No intentó taparlo, no intentó escapar, se quedó, respirando, sintiendo todo tal y como era. Al principio fue incómodo, incluso más que antes, porque cuando dejas de huir, todo se vuelve más evidente, pero no se movió, no buscó nada externo, y poco a poco, sin darse cuenta, la intensidad empezó a bajar. No desapareció, pero dejó de crecer. Se estabilizó, como si al dejar de resistirse, algo dentro encontrara un pequeño equilibrio. Álvaro levantó la cabeza, respiró más profundo, y en ese instante,
tuvo una sensación nueva. No era tranquilidad completa, pero sí era algo distinto. Un pequeño espacio dentro del caos. Y en ese espacio, entendió algo importante. No podía seguir haciendo lo mismo, porque lo que había hecho hasta ahora no estaba funcionando. Ese fue el verdadero límite, no cuando se sintió peor, sino cuando entendió que necesitaba cambiar algo. Capítulo 6. Aprender a parar. Parar parecía algo sencillo, pero para Álvaro, no lo era. Durante años había vivido en movimiento constante, siempre haciendo algo, siempre pensando en lo siguiente, siempre ocupado, y sin darse cuenta, había perdido la capacidad de estar en silencio, sin sentirse incómodo. Por eso, cuando empezó a intentar parar de verdad, no fue fácil. Se sentaba, respiraba, intentaba no hacer nada, pero su mente no se detenía. Pensamientos que aparecían uno tras otro, ideas que se repetían, sensaciones que no sabía cómo gestionar. Al principio, pensó que no estaba funcionando, que aquello no era para él, que no servía de nada intentarlo, pero algo dentro de él le dijo que siguiera, no desde la motivación, sino desde la necesidad, y lo hizo, no perfecto, no constante, pero lo suficiente como para empezar a notar algo diferente. Los pensamientos seguían apareciendo, pero ya no lo arrastraban igual, las sensaciones seguían ahí, pero no tenían la misma intensidad. Era como si, poco a poco, estuviera creando distancia entre lo que ocurría en su mente y su reacción. Y esa distancia era clave, porque le daba algo que no tenía antes. Elección. Podía seguir el pensamiento, o dejarlo pasar, podía reaccionar, o simplemente observar. No siempre lo conseguía. Había días en los que todo volvía a ser intenso, pero incluso en esos días, había algo distinto. Ya no se sentía completamente atrapado, y eso, aunque pequeño, lo cambiaba todo. Capítulo 7. Volver a tomar control. El cambio no fue inmediato. No hubo un día en el que Álvaro despertara sintiéndose completamente bien, pero sí empezó a notar algo distinto. Pequeños momentos en los que la mente no estaba tan cargada. Instantes breves en los que podía estar presente sin sentirse arrastrado por sus pensamientos. Al principio eran segundos, después minutos, y poco a poco empezaron a repetirse. Eso fue lo que le hizo entender que algo estaba funcionando. No porque todo hubiera desaparecido, sino porque su forma de relacionarse con lo que sentía estaba cambiando. Álvaro ya no reaccionaba igual. Cuando aparecía un pensamiento, no lo seguía automáticamente. Cuando llegaba una sensación incómoda, no intentaba eliminarla de inmediato. Se detenía, respiraba, observaba, y muchas veces, eso era suficiente, no para eliminar lo que sentía, pero sí para que no creciera. Empezó a recuperar cosas que había dejado, pequeñas acciones que antes evitaba, momentos en los que volvía a exponerse a situaciones normales, al principio con duda, con cierta inseguridad, pero con una diferencia clara. Ya no lo hacía desde el miedo, lo hacía desde la intención de volver a su vida, volver a su ritmo, volver a sí mismo. No todo era fácil, había días en los que retrocedía, momentos en los que el ruido volvía con fuerza, pero ahora sabía algo importante. Sabía que podía atravesarlo, que no se quedaría ahí para siempre, y esa certeza le dio una confianza que no tenía antes. No una confianza basada en que todo iba a salir bien, sino en que, pasara lo que pasara, sabría gestionarlo. Capítulo 8. Entender la mente. Con el tiempo, Álvaro empezó a ver su mente de otra manera. Antes la sentía como un problema, como algo que tenía que controlar, apagar o evitar, pero poco a poco, empezó a entender que no funcionaba así. Los pensamientos no eran el enemigo, eran parte del sistema. Lo que marcaba la diferencia era cómo se relacionaba con ellos. Durante mucho tiempo, había creído que pensar demasiado era el problema, pero ahora empezaba a ver algo distinto. No era la cantidad de pensamientos, era el peso que les daba, el tiempo que se quedaba en ellos, la importancia que les atribuía. Cuando empezó a observarlos, sin reaccionar automáticamente, algo cambió. Perdieron fuerza, no desaparecieron, pero dejaron de dominarlo. Álvaro empezó a experimentar algo nuevo. Espacio mental, momentos en los que podía pensar sin sentirse atrapado, momentos en los que podía estar sin necesidad de analizar todo. Y en ese espacio, empezó a encontrar calma. No una calma constante, pero sí suficiente como para sentir que estaba recuperando el equilibrio. Entendió que no se trataba de dejar la mente en blanco, se trataba de no perderse dentro de ella. Y esa diferencia fue clave en su proceso. Capítulo 9. Volver a sentirse bien. Un día cualquiera, sin buscarlo, Álvaro lo notó. Estaba bien. No era una felicidad intensa, no era euforia, era algo más simple, más tranquilo, una sensación de estabilidad que hacía tiempo no sentía. Estaba en casa, haciendo algo cotidiano,
sin nada especial, y por primera vez en mucho tiempo. No había ruido de fondo. Respiró, y se dio cuenta. No estaba luchando, no estaba intentando controlar nada, simplemente estaba. Ese momento no duró para siempre, pero fue suficiente, porque le confirmó algo importante. Era posible volver a sentirse así, no como antes, no igual, pero si bien, de una forma más consciente, más real. Álvaro entendió que no había eliminado el problema, había aprendido a vivir con él de otra manera, y eso era mucho más valioso. Capítulo 10. Cuando todo pesa. Álvaro no volvió a ser el mismo, y durante un tiempo, eso le incomodó, porque sentía que había perdido algo, su forma de estar, su tranquilidad automática, pero con el tiempo, empezó a verlo de otra manera. No había perdido su estabilidad, había aprendido a construirla, y eso marcaba una gran diferencia. Miró atrás, a todo el proceso, a los momentos difíciles, a las sensaciones que no entendía, y se dio cuenta de algo. Todo eso había sido necesario, no porque fuera agradable, sino porque le había obligado a parar, a mirar hacia adentro, a entender algo que nunca había cuestionado, su propia mente. Ahora, cuando aparecía el ruido, ya no reaccionaba igual, lo reconocía, lo dejaba estar, y volvía a su respiración, a su cuerpo, al momento presente. Y aunque aún había días en los que todo pesaba, ya no lo vivía igual, porque sabía algo que antes no sabía. Sabía que podía atravesarlo. Mensaje final. Hay momentos en los que la mente no para, en los que todo se acumula, y parece que no hay forma de salir de ese estado. Pero lo importante no es dejar de pensar, es aprender a no perderte dentro de lo que piensas. El cambio no ocurre de golpe, ocurre en pequeños momentos, en decisiones simples, en aprender a parar, incluso cuando no sabes cómo, porque cuando todo pesa, no se trata de eliminar el peso, se trata de aprender a sostenerlo, sin que te rompa, y eso se aprende